Bueno, pues indícame. Mira, si las situaciones que en lo físico, en el campo físico no resolvemos, se quedan en el subconsciente y el subconsciente en el campo astral, cuando tenemos sueños, ¿por qué no nos muestran de una manera o símbolos o los totes? Porque no es una manera fácil de que comprendamos a lo mejor la situación que tenemos que solucionar. A veces sucede, quiero decir, a veces a través de las experiencias oníricas que nosotros vivimos en los sueños, se manifiestan evidentemente cuestiones y condiciones que no hemos terminado de resolver en nuestras vidas. Siempre se nos da un mensaje o siempre se nos da una información en los sueños. Lo que pasa es que, por un lado, no es la información a veces que nosotros queremos y por otro lado, no sabemos a veces dilucidar o discernir el simbolismo real del sueño y tampoco la sensación que en los sueños se nos procura, ¿no? Pues por lo tanto, aprender a interpretar los sueños, a desvelarlos, a mí me parece que es muy importante porque hay sutilidades, ¿no? Hay sutilidades en los sueños a resolver, ¿no? Y a veces hay sueños que son iniciáticos, sueños que nos hablan de procesos de desarrollo e incluso de iniciaciones que se dan en los planos superiores de la conciencia. Y muchas veces, muchas personas a veces ni lo saben dilucidar, ni lo recuerdan, ni lo viven cuando se te está dando una iniciación a veces en un plano superior, ¿no? Entonces, claro, sí se nos da información. Lo que pasa es que muchas veces no es la información que tú quieres o que tú entiendes por dónde vas, pero bueno, siempre se nos da información. Y siempre, cuando nosotros vivimos un proceso de desarrollo espiritual en nuestra vida, siempre se certifica ese proceso a través de iniciaciones concretas en el mundo astral. Pues lo que pasa es que a veces pues, ni la recordamos o a veces no la experimentamos de forma lúcida, ¿no? Bueno, vamos en esta ocasión a entrar en el último triángulo, el triángulo ascendente, ¿verdad?, que se denomina triángulo logoico, el último triángulo del árbol de la vida, donde ya se manifiestan los fundamentos de la creación. ¿Por qué se llama triángulo logoico? Logoico, porque la palabra logos significa organización de vida, poder que organiza la vida. Ese es el sentido del logos. El logos es el poder que organiza la vida, ¿verdad? Mientras que los cosmos son los órdenes de vida. Pues, por lo tanto, vamos a distinguir estos dos conceptos y me parece interesante, ¿no? El concepto logoico, el concepto del logos, que es el poder que organiza, el concepto del cosmos, que son las regiones o planos donde se organiza, ¿no? Por lo tanto, eso es importante. Cuando nosotros hablamos de los sefirot del árbol de la vida, estamos hablando de cosmos, o sea, estamos hablando de regiones cósmicas que están también implícitas en nosotros, porque nosotros somos un microcosmos que refleja de alguna manera los procesos del universo. Por lo tanto, estamos ordenados cósmicamente desde el punto de vista de los planos y también desde los cuerpos existenciales que hemos estado estudiando. Pero aquí, los tres principios logoicos, que son lo que vamos a estudiar en este triángulo, ¿verdad?, son importantes de tener en cuenta porque se reflejan también en nuestra realidad personal y espiritual, ¿no? Por lo tanto, en este triángulo vamos a ver los tres fundamentos de la creación. Primero, el Keter, que es el sefirot primero de arriba, correspondiente desde el punto de vista de la cultura hindú a Brahma. Se dice que Brahma, ¿verdad?, abre el manto de la creación para que todo tenga lugar. Por lo tanto, este es el concepto del Padre, ¿no? El concepto del Padre universal de vida, no el ser. Por lo tanto, aquí es importante distinguir lo que es el ser, que era Atman, que lo habíamos visto, ¿verdad?, en el sefirot de Chesed, el último sefirot, es el del ser, una cosa es el ser, y ahora otra cosa es el Padre, que es el primer
aspecto de la afirmación. Por lo tanto, el Padre está sujeto a una ley, es el uno, el primer aspecto de la creación. El Padre guarda relación, se llama la corona suprema. El Padre es la corona suprema. Verdaderamente interesante, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, Jesús de Nazaret habla con el Padre, no habla con su ser. Y hay pasajes que, si tú sabes desvelarlo, hay aspectos donde se expresa y se relaciona con su ser interior, ¿vale? Por ejemplo, en el huerto de Getsemaní, o por ejemplo... Pero, sin embargo, hay expresiones clave muy interesantes donde el Hijo, por decir así, se relaciona con el Padre. Y cuando estamos hablando del Padre, estamos hablando de esta realidad, digamos, primaria, del universo. ¿Cuál es? El Keter original, el Padre. La cualidad suprema, ¿verdad?, del Padre es la omnisciencia. ¿Qué significa la cualidad de la omnisciencia? Estar en todo y verlo todo. Por lo tanto, el Padre es el ojo que está en todo y lo ve todo. Eso se ha representado, ¿verdad?, con un ojo en medio de un triángulo, que vosotros lo habéis visto pues, habitualmente. Ahí lo tenéis afuera, ¿no? Afuera tenéis la representación del ojo en medio de un triángulo. Ese es el Padre el que todo lo ve. Pero el que todo lo ve es una forma de decir, claro. Porque lo verdaderamente interesante es en la expresión, ¿verdad?, de todo lo que existe, ahí está la realidad del Padre. Por eso dice, Brahma abre el manto de la creación y todo tiene lugar. O sea, el Padre se va a diversificar y a expresar en todo. Sea en una mota de polvo, sea en un ratón, sea en una flor, sea en un ser humano, sea en un planeta, sea en un sistema solar, sea en todo, en todos los microcosmos y en todos los macrocosmos del universo. Ahí está el uno, universo, unus versus. El Padre se diversifica y se expresa en todo. Por eso es la omnisciencia. Cuando nosotros alcanzamos como maestros espirituales el don de la omnisciencia, es la capacidad de estar en todo. Y te sientes gota de agua. Esto le pasó a Gautama el Buda, él lo expresa, cuando ya él llega a este estado de la omnisciencia, él se siente gota de agua cuando estuvo en la gota de agua, cuando estuvo en la lagartija, cuando estuvo en la flor, cuando comprende todos los procesos de la mónada. Porque ya alcanza, ¿verdad?, la unión con el Padre, vamos a decirlo así, ¿verdad? Este primer principio tiene que ver con el santo afirmar. Por lo tanto, estamos hablando del primer fundamento de la creación, la afirmación. Un santo afirmar. Guarda relación con la verdad. La verdad omnisciente, o sea, la verdad omnisciente es la verdad absoluta. Nosotros decimos, no hay verdad absoluta. ¡Ay, hijo mío! No hay verdad absoluta. En estos planos sí hay verdad absoluta. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos estamos muy relativizados, ¿verdad?, a verdades que son pues relativas, ¿no? Porque estamos muy mediatizados y nuestra capacidad intelectual es muy limitada. Pero aquí está, por decir así, aquí se encuentra en esta región la verdad omnisciente. Es lo que es. ¿Cómo podríamos experimentar la luz y la capacidad integradora del Padre, de esta realidad omnisciente? A través de la fe consciente, porque la fe consciente te lleva a la certidumbre, y es lo que es lo que es. Y tú ya ves que es lo que es. No dudas, no hay dualidad, no está, será, no será, tal vez pues todo relativo, pues todo vale. Hoy en día que estamos en esta cultura del todo vale, todo está bien, cada uno está en su punto, vamos a respetarlo todo. Por favor, eso es muy humano. Que no es que esté mal ni esté bien, por favor, no me malinterpretéis, pero eso es una realidad humana. No, la capacidad omnisciente es la capacidad de comprender la verdad desde el punto de vista objetivo. Lo que es, y lo ves, lo capta. Bueno, esto lo da ese favor, yo diría, de la fe consciente que nos lleva a la certidumbre.
Por otro lado, este segundo sefirot de Shomá es el sefirot del Hijo. Cuando nosotros hablamos del Hijo, hablamos del Cristo cósmico. Por lo tanto, una cosa es el Cristo íntimo, que nosotros vimos, expresamos y comprendimos en Tiferet, cuando es una parte autónoma de cada uno de nosotros, el Cristo que puede nacer en nuestro corazón, vamos a decirlo así. Cristo íntimo, el Cristo propio que nace en Tiferet, en el pesebre de Tiferet. Por eso es la iniciación venusta, la iniciación de Venus, que ya estudiamos en Tiferet, es la iniciación que nos lleva a experimentar a nuestro Cristo íntimo. Es la cristificación personal, íntima. Sin embargo, la luz solar, la luz que veis ahí, que todos los días nos alumbra, es la luz capaz de regenerar la vida y de establecer los fundamentos de la vida y del universo a través del Sol, porque el Sol es catalizador de la vida en todas las regiones. Bien, hablemos de nosotros, de nuestra realidad, nuestro sistema solar. El Sol es el centro, el núcleo del sistema. Pero igual que hay un Sol de nuestro sistema, hay soles de galaxias y hay soles universales. Pues esa energía capaz de revolucionar la vida, de preservar la vida, pero también de destruir la vida. Porque ahí están los principios de la vida y de la muerte, de la, vamos a decir, de la creación, pero también de la destrucción. Esto lo entienden muy bien los hindúes, cuando hablan del dios Vishnu, relacionado con Shoma. El dios Vishnu es el Cristo cósmico desde el punto de vista hindú, y es el gran destructor. El gran destructor que favorece la regeneración para que algo nuevo se dé. Santo negar. Santo negar. Primero era santo afirmar, ¿verdad? Ahora viene santo negar. Santo negar, ¿qué quiere decir? Tienes que destruir lo viejo, lo inútil, la sombra, la podredumbre, las condiciones para que pueda darse lo nuevo. Jesús de Nazaret decía, yo no vengo a dar una enseñanza de cordialidad, yo vengo a crear disensiones, diferencias, conflictos. ¿Por qué? Porque es un revolucionario. Esta fuerza solar nos lleva a la gran revolución del corazón. ¿Cuál es la gran revolución del corazón? El corazón, nuestro corazón está relacionado con el sol ese que vemos ahí. El Cristo íntimo está relacionado con el Cristo cósmico. ¿Me estáis entendiendo este concepto? Y es desde ahí cuando hay una revolución consciente en tu interior, ¿verdad? Donde ya aprendes a negar. Niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo, decía el Cristo, pero también lo decía el Buda, Es el proceso de la negación, santo negar. ¿Qué niegas de ti mismo? Esto es importantísimo en el camino iniciático. ¿Qué niegas realmente de ti mismo para que se pueda dar lo nuevo? La mayor parte de los seres humanos somos muy conservadores. No queremos perder nada, no queremos negar nada, lo queremos conservar todo. Y con esta historia de que el todo vale, que de alguna manera nos han educado y nos han metido aquí, en este proceso decadente, yo voy a decir de la burguesía, que luego viene la democracia, pero no voy a entrar ahora en estas cuestiones. Pero lo cierto es que ahora nos venden que todo vale, que todo está bien, que todo no pasa nada, mañana ya, tal vez, quizá algún día. Pero nosotros podemos entender en este orden de cosas que para que se dé una sustancia, vamos a decir, sublime en nuestra vida, tenemos que sacrificar algo. ¿Siempre es así? Uno de mis maestros decía algo que me parece maravilloso, ¿no? El Cristo está crucificado permanentemente en nuestro mundo. Cada vez que aparece el sol, aparece ese proceso de alguna manera de sacrificio. ¿Y por qué? Porque el sol impacta en la uva, el sol impacta en la uva, y en ese proceso, ¿verdad?, de la uva se establece el gran fundamento del germen de la uva, el vino,
el vino, el gran fundamento del germen de la uva. Pero igual que pasa con la uva, el sol fermenta permanentemente la vida, las semillas, todo lo que hay en la vida, todo lo que crece, todo lo que verdaderamente requiere un aliento vital, lo mueve la energía del sol. El sol es el agente de la vida. Pero nuestro corazón es el agente de nuestra alma. Y así como vibra tu cardias, así se abre tu alma a la vida. Si tu cardia funciona con ansiedad, funciona con angustia, funciona con determinación, funciona en una tierra de nadie, funciona en mediocridad, funciona en turbiedad emocional, no. Entonces verdaderamente el sol, ese sol no regenera tu cardia. A todos nos gustan los baños de sol, ¿no? A todos nos gusta estar un ratico, sintiendo ese gusto, ese calor solar. Por eso está el saludo del sol. La runa Fa es el saludo del sol, ¿verdad? Porque el sol nos nutre. Pero claro, cuando el sol, ese externo, se puede conectar con nuestro cardia. Y ahí el sol nos regenera. Pero el sol en exceso quema. El sol puede cauterizar las heridas, pero el sol también puede ser destructor y quemarnos. Por eso Vishnu es generador, pero también destructor. ¿Por qué? Porque el sol no se casa con nadie. ¿Qué puedo hacer, maestro? ¿Qué puedo hacer para verdaderamente regenerar mi vida y liberarme de este mundo? Vende todo lo que tienes y sígueme. Maestro, ¿qué me estás diciendo? Y yo voy a dejar a mis hermanas, y voy a dejar a los rebaños que tengo, y voy a dejar a los sirvientes, y voy a dejar todo lo que he construido, todo. Vende todo lo que tienes y sígueme. O sea, destruye tu vida, quema tu vida donde estás verdaderamente afincado desde el punto de vista del yo, y sígueme. ¡Ostras! ¡Qué duro! Para el que verdaderamente anhela la liberación, porque la pregunta de Lázaro era buscando la liberación. El que no anhela la liberación está en una tierra en medio, ¿no? El camino de los turbios, de los tibios. Bueno, pues hay mucha gente que dice, yo sabéis lo que pasa, en mi camino espiritual busco el equilibrio entre las cosas del mundo y las cosas del espíritu. Y yo procuro estar ahí en un punto medio, ahí comodico y agustico. Y de vez en cuando hago un ritualillo, vivo un tallercillo, resoterapia, reiki, ping, pong, pam, pero luego estoy en el mundo. Pero yo siento, me engaño y pienso que estoy muy equilibrado. Como antiguamente sucedía con las religiones, bueno, que eran como cataplasmas emocionales y mentales para mucha gente. Y hoy en día pues, hay otro tipo de religiones, otro tipo de conciertos sociológicos que son cataplasmas para nuestro corazoncito insatisfecho, pero verdaderamente yo me pregunto, ¿favorecen un camino de liberación y de luz espiritual? Esta es la cuestión. Y yo diría, a tenor de este sefirot, que si no aprendemos a negar aquello que no nos es útil en el camino, difícilmente puede haber regeneración. El alma no se puede regenerar. Por eso, en este sefirot, ¿verdad? La inteligencia es su cualidad fundamental. Inteligencia, pero no desde los datos dentro, interrectum, datos dentro, no desde ahí. La inteligencia es la capacidad de organizar tu vida en función de tus objetivos primarios. Esa es la persona inteligente. Aquel que no sirve a dos señores al mismo tiempo. El inteligente organiza su vida según su objetivo primario, el principal. ¿Cuál es tu objetivo principal? Os pregunto, ¿cuál es el objetivo principal de mi vida? Pues estar bien, la salud, los hijos, la familia, estar a gustito en casa, vivir una vida holgada, sábado, sabadete. Bueno, muy bien, eso no es que esté mal. Si yo no digo, no es una cuestión moral, eso no es que esté mal, pero evidentemente observa tus prioridades. Si esa es tu prioridad, esa es tu prioridad. Pero claro, hay prioridades y prioridades y prioridades. En la pirámide de Chardin, ¿verdad?
están las prioridades. Si quieres alcanzar la cúspide o la entrevé, tienes que soltar las antiguas prioridades que corresponden a los primeros peldaños de la cúspide, de la pirámide. ¿Me estoy explicando? Pero lo verdaderamente interesante, y yo lo digo desde mi experiencia personal y también como instructor, lo que pasa con los grupos, es que verdaderamente cuando no eliges tus prioridades, cuando tus prioridades no están claras, algo se encarga de arriba de quitarte del camino. Y no soy yo, ¿eh? Que no soy yo, como instructor, yo no soy. No, pero yo me doy cuenta, digo, Dios mío, ¿cómo es posible? Y de pronto, valoramos, ¿qué valoramos? ¿Dónde estamos? ¿Qué? No nos interesa. ¿Cuántos alumnos de verdad, que no es uno, ni dos, ni tres, cuántos alumnos me he encontrado yo por la calle después de tiempo que no los veía? Me dicen, Antonio, hola, ¿qué tal? Y dice, pues mira, pues sabes que, pues no sé, un día decidí no ir más, algo pasó, y ya no fui más, y ya me dio pereza, y ya no vine, ya perdí. Algún día volveré. Qué pocos son los que vuelven. Eso es así. Eso es así. Porque ya nos da pereza, nos da penuria, nos da vértigo, nos da ese sentimiento, entre comillas, de culpa y de absurdo, ¿no? Y de tonterías, ¿no? Pero esto es así. Pero, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona esta energía que mueve tu alma según la certificación consciente que haces con la vida? ¿Cómo funciona eso? A mí me parece interesante la pregunta. ¿Cómo te ponen? Como si el gran ordenador, vamos a decirlo así, el gran ordenador causal, ¿cómo te ponen o te quitan? ¿Cómo te dan o te quitan? Mucha gente cree que es él el que elige. Fíjate, mucha gente cree que yo elijo esto, yo elijo lo otro, cojo un libro, pues lo dejo, cojo un taller, pues no voy, pues sí voy. Y creen que ellos eligen. Pues os aseguro que no es así. Sí hay un libre albedrío, elegimos muchas cosas, que duda cabe, ¿no? Pero las cosas sutiles se van dando según la certificación consciente que tú vas teniendo. Y esto me parece muy importante desde este Sefirot, porque la gran inteligencia nos lleva a discernir. Discernir es saber separar lo que es útil del camino a lo que es inútil. Ahí está el tema. Y este punto, que tiene que ver con el dos, por eso es la dualidad, aquí está la dualidad, el saber discernir. Y la energía del Cristo cósmico nos ayuda a discernir, porque el sol es sol. Y está todos los días. El sol no dura. Voy a salir hoy, quizás no tengo pereza, bueno, pues daré un poquillo más de luz, un poquillo menos. El sol es inmarcesible, siempre está ahí. Y con la misma intensidad, y la misma energía. ¡Pum! Y por último, ¿verdad? El tercer Sefirot del triángulo logoico, el Sefirot de Binah, tiene que ver, ¿verdad?, con el llamado Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es el neuma, es lo que adviene, y adviene a tu mente, ¿verdad?, cuando tú estás preparado. Tiene que ver desde el punto de vista hindú con Shiva. Shiva es el gran fuego cósmico, Shiva es el gran fuego cósmico que adviene a ti cuando tu mente está preparada. Entonces ese fuego espiritual de este triángulo logoico regenera tu mente, quema lo viejo, quema el absurdo, quema la sombra. Y cuando vas quemando, se va quemando tus sombras, tus dudas, tus ideas, tus conceptos peregrinos, tus verdades, tus miserias humanas, adviene una experiencia, yo diría, luminosa. Ese es el neuma griego, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que tiene que ver, por eso dice, el advenimiento, lo que llega a ti cuando estás preparado. Tú no vas a ello, tú no vas a esta experiencia, llega a ti cuando estás preparado. Por eso se representa con lenguas de fuego en los apóstoles, estas cosas. Bueno, pues eso son simbologías.
Por lo tanto, el discernimiento que propone Shoma en el Sefirot del Hijo favorece la experiencia espiritual divina en el Sefirot de Shiva. Y aquí, de alguna manera, la gran cualidad es la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La capacidad humana de destilar el conocimiento en tu interior, y cuando el conocimiento ya está en ti, forma parte de ti, ya lo sabes. Saber, sabiduría, ya sabes. Una cosa es el ser y otra cosa es el saber. Conciliar el ser con el saber es fundamental, es importante. Tan importante es el ser como el saber, porque la sabiduría, ¿verdad?, es lo que te lleva al santo conciliar. Santo conciliar. El Espíritu Santo es el gran conciliador del universo. Y el santo conciliar, ¿verdad?, sucede cuando tú comprendes realmente lo que tienes que integrar y conciliar en ti, pero integrar y conciliar en la vida. Por lo tanto, santo afirmar, santo negar, santo conciliar. Esta es la Trimurti, lo se llama la Trimurti, los tres fuerzas de la creación. Padre, Hijo, Espíritu Santo. La Trimurti, Brahma, Vishnu, Shiva, Osiris, Isis y Horus. Todas las culturas no hablan de la Trimurti, todas las grandes culturas no hablan de la Trimurti, las tres fuerzas que se requieren para la creación, porque ustedes, ¿verdad?, han estudiado la ley del tren, ¿no? ¿Se acuerdan de la ley del tren? La ley del tren deriva de aquí, deriva de la creación, deriva de este triángulo logoico, ¿verdad? Y estamos hablando de las tres grandes facultades humanas que podemos ya integrar y favorecer en nuestro interior, relacionadas con el triángulo logoico. La primera es la confirmación. La confirmación del santo afirmar es la capacidad de distinguir qué tienes que afirmar en tu vida para distinguir lo que es inútil de lo que es útil. Esta es la confirmación del Padre. Fijaros qué interesante, a mí me parece bonito e interesante que el Padre, normalmente la energía del Padre no se casa con el Hijo. El Padre exige, el Padre es riguroso. El padre quiere que su hijo espabile. La madre no, la madre concilia, la madre busca la protección. No, el padre, ¡pah! Aquí está la afirmación. El padre busca la afirmación del hijo. Pero fijaros qué reflejos, ¿no? Porque en definitiva estamos hablando en la realidad humana, reflejos de este triángulo. Y cuando nosotros hablamos de esa confirmación, ¿verdad?, es la confirmación de que tú verdaderamente sabes dónde vas, sabes lo que quieres y sabes lo que haces. Y distingue. Por otro lado, ¿verdad?, en el segundo aspecto vemos la comprensión, por eso la inteligencia, la comprensión que nos lleva a la capacidad de discernir, ¿verdad?, abrir la mente, es discernir. Discernir está más allá del mero pensamiento y del mero raciocinio. Discernir es la facultad de ver, es intuitivo. Discernes porque distingues y ves, ¿verdad? Y por último, la conciliación, que es la capacidad de armonizar la vida, ¿verdad? Y esto lo da el tercer logos, el tercer aspecto de Binah, la capacidad de conciliar la vida. Y esto es una pregunta interesante, ¿en qué medida yo concilio la vida? Estas son las tres fuerzas de la creación. Y conciliar la vida es importante. A todos se nos dan pruebas determinantes para conciliar la vida. Conciliar situaciones, conciliarnos con los demás, pero también conciliarnos con nosotros mismos, ¿verdad?, para crear lo que podríamos decir lo nuevo. Cuando Binah se expresa desde un punto de vista cósmico, este tercer aspecto se expresa desde un punto de vista cósmico, Shiva se encuentra con Shakti, el dios y la diosa. Por eso se dice, la cultura hindú nos dice que en la danza de Shiva y Shakti, ¿verdad?, mientras ellos danzan en el universo y en el cosmos, ¿verdad?, aparecen, de su danza aparecen los llamados los 7 radicales del fuego. ¿Qué son los 7 radicales del fuego?
Pues los 7 radicales del fuego son los 7 cuerpos de gloria que nosotros ya hemos estudiado, en los 7 sefirot anteriores que hemos estudiado. Por lo tanto, nosotros tenemos 7 cuerpos. Los 7 radicales del fuego son los 7 cuerpos que nosotros tenemos. Se dice alquímicamente encrudecer. ¿Qué significa encrudecer? Convertirlo en cuerpo de gloria, en cuerpo de luz. Estamos hablando del campo físico, el campo vital, el campo astral, el campo mental, el campo de la voluntad consciente, que es diferente, el campo del alma divina, que es nuestra Buddha interior, y Atman, que es el ser. Por lo tanto, los 7 radicales del fuego, que son las 7 velas del candelabro judío. Cuando los judíos encienden el candelabro, ¿verdad?, es para representar los 7 cuerpos de gloria, ¿verdad? El candelabro se enciende de izquierda a derecha, se apaga de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque el candelabro, ¿verdad?, desde la siniestra, desde la sombra, va a buscar la luz. ¿Para qué va a buscar la luz? Para que nuestros cuerpos de gloria, por eso dicen los cuerpos de gloria, cuando los cuerpos se hacen de gloria se iluminan. Por eso el campo etérico, el aura, se hace de oro. Pero lo mismo pasa con el cuerpo astral, con el cuerpo causal, con el cuerpo búdico y con el cuerpo átmico. Por lo tanto, los 7 cuerpos es lo que se llama el sapta hebreo, el menorá. Cuando se enciende el candelabro hebreo es para representar los 7 cuerpos de gloria. Y es la energía, la inclusión de la energía divina en el ser humano, la danza de Shiva y Shakti, como decía antes, lo que favorece los 7 radicales del fuego. Fijaros que la runa Jibur, ahí la veis en medio de la estrella de David, la runa Jibur, la esvástica, mucha gente no sabe lo que significa. Ven la esvástica y ya ven a Hitler, y ya ven al Tercer Reich. Ellos sabían del tema, pero claro, lo malinterpretaron. La esvástica representa, ¿verdad?, la gran revolución de la vida, el movimiento, la danza de Shiva y Shakti es la esvástica. Por lo tanto, la esvástica siempre se está moviendo en nuestro interior, pero también en nuestro planeta. Y en nuestro planeta siempre hay una energía regeneradora que representa esta estrella de la esvástica. Por lo tanto, ¿verdad?, estos 3 logos son la voluntad universal de confirmación y orden en el universo. Las 3 fuerzas primarias, que es el Aum. Cuando nosotros utilizamos el mantra Aum, muchas veces, claro, esto no lo sabe la gente. Dice Aum. Las 3 fuerzas primarias. El mantra Aum implica las 3 fuerzas primarias de la creación. Cada vez que hacemos el Aum, por eso en las cadenas de energía lo usamos 3 veces, porque el 3 crea. Y decimos Aum, estamos favoreciendo la energía del 3 en eso que estamos haciendo, creando vida. El Aum es un mantra de creación de vida, porque corresponde con los 3 colores fundamentales de la tetrarquía. El rojo, el amarillo y el azul. Son los 3 colores de la creación. Los 3 colores primarios, de esos 3 colores primarios en el prisma colórico, luego parten los demás. Pero los 3 primeros colores son los 3 colores de la creación. Porque cuando hablamos de la Trimurti, hablamos del 3, estamos hablando de la luz, el magnetismo y el sonido. Son las 3 fuerzas primarias, lo que los orientales llaman las gunas, los 3 fundamentos de la creación: la emoción, el movimiento y la inercia. Por tanto, arriba, en este triángulo logoico, está la emoción moviéndose ya para favorecer los cuerpos de gloria. Está la inercia que la inercia caer, es la ley de entropía y la ley de caída, y la inercia caer a lo más fácil, a lo más cómodo. Pero luego está el movimiento, y ese movimiento te permite elevarte, te permite trascender también la inercia. Por lo tanto, observar cómo funcionan las gunas desde el punto de vista hindú es interesante, porque nos habla también de estos 3 fundamentos. Desde el punto de vista egipcio, ¿verdad?, el padre será Amon-Ra, ¿verdad? El Ra es el padre. El hijo es Osiris.
que de alguna manera pues viene a redimir al hombre a través también de su hijo Aurus. Osiris Aurus representa la fuerza solar. Osiris es el sol, ¿verdad? Y Aurus es el redentor, ¿verdad? Pues en la cultura egipcia se habla del sol, de la capacidad de la osirificación. Por eso los iniciados, cuando se osirificaban, encarnaban pues la vestidura del To Soma Eliacón, la vestidura del hombre solar. Dice, la vestidura del hombre solar, ¿verdad?, era el osirificado, el que encarnaba al sol, a lo solar dentro de él. Y Aurus ya es el gran redentor, el que favorece el Yot, ¿verdad?, la capacidad de discernir, el gran ojo de Aurus. Y por último, el Espíritu Santo es la fuerza Shu, que favorece ese proceso de iluminación y de apertura mental. En la cultura asiria será Axokar el que hace fuerte, Frasokar el que hace espléndido, Zarokar el que hace estable. Por lo tanto, en todas las culturas, bueno, podríamos hablar ahora de la cultura maya, que también tiene los tres, podríamos hablar de la cultura hindú, de la cultura nórdica. Todas las antiguas culturas hablan de la Trimurti, hablan de las tres fuerzas de este triángulo logoico que aquí hemos estudiado. Por lo tanto, entenderla, pero entenderla no solamente desde el punto de vista de una creación cósmica, de una creación universal, no, entenderlas como fuerzas que están en nosotros y que se impregnan en nuestra realidad mental y espiritual para favorecer estas tres luces: santo afirmar, santo negar, santo conciliar. Claro, qué interesante. Yo soy psicólogo. Cuando yo atiendo a un paciente, a cualquier paciente, lo aplico las tres fuerzas. ¿Qué tienes que afirmar? ¿Qué tienes que negar? ¿Qué tienes que conciliar? Es la clave de tu salud. Todo psicólogo debería de comprender que la clave de la salud de cualquier persona es llegar a entender estas tres claves de la vida: santo afirmar, santo negar y santo conciliar. La mayor parte de las personas están, vamos a decir, perdidas, condicionadas, enfermas, atrapadas, porque no afirman lo que tienen que afirmar, porque no niegan lo que tienen que negar y porque no aprenden a conciliar la vida, ¿verdad? Y hacer un inventario propio de estas tres luces, pues tiene algo muy importante para descubrir realmente cómo vamos por el camino. Vale, gracias. Por favor. ¿Puede hacer esa pregunta? Cuando Jesús de Nazaret dice, nadie va al Padre sino a través de mí, ¿qué quiere decir? Pues gracias por tu pregunta, me parece una pregunta muy interesante. Como veremos, Él es la verdad, el camino y la vida. Y cuando hablamos de la verdad, el camino y la vida, vamos a observar, ¿verdad? Estamos hablando, Estamos hablando de tres fundamentos y tres aspectos importantes de entender. Pero es el elemento puente o el elemento intercesor entre el ser y el Padre. ¿Por qué? Porque no puede haber gran discernimiento y gran afirmación en la mente humana si el corazón no se abre hacia el fundamento del amor. El amor, cuando se hace consciente, que va más allá de la compasión, cuando el amor se hace consciente, ¿verdad?, es cuando la mente puede abrirse a lo cósmico, a lo universal. Esto significa que nadie puede integrar la luz del Padre, o sea, la santa afirmación que propone el Padre, si previamente no se abre el Cristo íntimo en nuestro corazón, y eso es un proceso de amor. El amor integra, el desamor desintegra, el desamor nos lleva a la dualidad.
¿Qué propone el Cristo? Trabajar esa dualidad, ese dos, trabajar esa dualidad para que la inteligencia suprema en el ser humano alcance la luz omnisciente del Padre. Y la luz omnisciente del Padre, ya no hay juicio, ya no hay moral, ya no hay culpa, ya no hay dualidad mental. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque Él, a través de su ejemplo y a través de su enseñanza, nos enseña a amar. ¿Cuál es su fundamento cardinal? Amaros los unos a los otros como yo os he amado. Es su fundamento cardinal. Por lo tanto, el amor, que es cardíaco y entra a formar parte de esta energía del Cristo íntimo, es la que el puente que va a favorecer la omnisciencia, o sea, la gran liberación espiritual. Recuerda, estarás sentado a la derecha del Padre, decía. Qué interesante, a uno de los dos ladrones, ¿acordáis? A mí es que el Cristo me parece muy interesante. Oye, podía hablar de Buda, podía hablar de tantos Cristos, pero es que él tiene tantos ejemplos interesantísimos de comprender en un camino iniciático. A la derecha del Padre, de la omnisciencia. Ese es el Padre, no el ser. Es que la gente confunde el ser, que es individual, que es nuestra realidad espiritual, individual, con el Padre, que no es individual, que es... Ese es Dios. Nosotros hablamos de Dios, la omnisciencia divina, ese es el Padre. Y el ser es una chispa, vamos a decir, espiritual y maravillosa, que deriva del Padre, que de este triángulo se expresa a través de la danza de Shiva y Shakti. Aparece Atman, el ser. Y Atman, el ser, ya es el que distribuye su mónada, su chispa anímica, para que experimente todo lo que tenga que experimentar, que aquí estamos, ¿no? Como mónada, chispa anímica, pues yo diría un tanto separados del ser. Pero si estamos separados del ser, ¿dónde estará el Padre? ¿Dónde estará el Padre? ¿Dónde estará esta realidad omnisciente? Bueno, pues muy lejos, ¿no? Pues, claro que es el puente, porque Él nos ayuda, ¿verdad?, a amar y a comprender los fundamentos del amor, que para mí, desde mi punto de vista, son cardinales. Vale, gracias.